Buenas tardes, mi nombre es Ángel Daniel Arboleda. Junto a mi compañero Ronald Vaquiro, haremos la presentación de nuestro trabajo titulado Análisis de impacto en la reforma tributaria 2022 en las empresas del sector de transporte y almacenamiento de la ciudad de Villavicencio. Para esto, nuestra introducción del trabajo se basa en la Ley 2277 de 2022, que ha generado trajo consigo modificaciones significativas en la estructura fiscal de las empresas en Colombia, dado que Villavicencio es un punto estratégico en la logística del país. Las empresas del sector transporte y almacenamiento se han visto afectada su operación por los cambios tributarios. Este análisis nos permitirá comprender las persecuciones de la reforma en términos de costos, competitividad y sostenibilidad de estas empresas. En nuestra descripción del problema, el planteamiento del problema, la problemática central se radica en que el aumento de cargas fiscales han elevado los costos operativos de las empresas de transporte y almacenamiento en Villavicencio, dificultando su competitividad. Y para esto nosotros hicimos la formulación que cómo ha impactado la reforma tributaria 2022 en la estructura de los costos, la competitividad y la sostenibilidad financiera de las empresas del sector de transporte y almacenamiento en la ciudad de Villavicencio. Para esto, hicimos una investigación a tres universidades. La primera, la Universidad Santo Tomás, en el año 2023, donde el objetivo de esta universidad era analizar los efectos de la reforma tributaria con énfasis en las implicaciones de las pequeñas y medianas empresas. La segunda universidad fue el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que fue en el año 2022, donde el objetivo de ellos era examinar los efectos de la reforma tributaria del 2022 en sectores económicos claves, incluyendo el impacto fiscal y operativo en empresas del transporte. El siguiente, la Universidad Nacional de Colombia, que fue en el año 2021, donde ellos investigaban cómo las reformas fiscales afectan la sostenibilidad financiera de empresas del sector de transporte en zona de desarrollo intermedio. Para esto, estos antecedentes nos proporcionaron nos proporcionaron un marco de referencia sobre cómo las reformas fiscales afectan estos sectores y cómo podrían influir en las empresas que analizamos. Para esto nos guiamos en la investigación de manera estructurada, donde formulamos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los antecedentes legales y económicos más relevantes de esta reforma y qué afecta a este sector? La siguiente era, ¿qué características estructurales y económicas tienen las empresas del sector de transporte y almacenamiento en Villavicencio? ¿Y de qué manera específica la reforma tributaria de 2022 ha impactado los costos operativos, la competitividad y la sostenibilidad de estas empresas en Villavicencio? La justificación a este planteamiento del problema, esta investigación es muy importante porque analiza cómo los cambios introducidos por esta reforma impactan a las empresas de este sector, donde Villavicencio se ve afectado de manera directa en un sector estratégico que conecta varias regiones del país. Para esto, eh, formulamos dos preguntas, que es ¿por qué es importante realizar esta investigación? Donde este trabajo es fundamental para comprender las implicaciones económicas de la reforma en una región clave y para identificar cuáles son las oportunidades de mejora en estas políticas fiscales. ¿Qué tan conveniente es la investigación? Es muy conveniente, ya que nos permite evaluar la sostenibilidad financiera y competitividad de las empresas afectadas. Para esto tenemos la utilidad y beneficios. La investigación tiene múltiples utilidades, influyendo en la identificación de los costos. Asimismo, ofrece beneficios a empresarios y formuladores de política. ¿Para qué sirve la investigación? Nos sirve como herramienta para diseñar políticas públicas que equilibren toda la recaudación fiscal con la sostenibilidad de las empresas. ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados y de qué modo? Para esto se beneficiarán los empresarios. En la novedad, el enfoque en Villavicencio es una ciudad de gran importancia de logística en el país, donde se diferencia los estudios más generales que los centramos en grandes empresas como Bogotá y Medellín, que es donde tienen altamente en el sector de transporte y almacenamiento.
qué beneficios aporta a la sociedad y qué se espera saber con los resultados que no se conocieran antes. Para esto también formulamos los objetivos donde analizamos el impacto de la reforma tributaria de 2022 en las empresas del sector de transporte y almacenamiento de la ciudad de Villavicencio. También tenemos nuestros objetivos específicos que son en examinar los antecedentes legales y económicos de esta reforma, realizar una caracterización de las empresas del sector de transporte y almacenamiento en la ciudad de Villavicencio y determinar cuáles son los efectos de esta reforma en cuanto a los costos operativos, la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de este sector en Villavicencio. Continuamos con mi compañero Ronald Vaquiro. Bueno, muy buenas noches para todos. Eh, Compañera, regálame la diapositiva 14, por favor. Bueno, para empezar, nuestra investigación se enmarca dentro de la línea de economía regional y desarrollo empresarial, perteneciente al programa de contaduría pública de la Universidad AUNAR. Esta línea de investigación se centra en el análisis de los efectos de política económica, fiscales y sectores estratégicos. En este caso abordamos el impacto de la reforma tributaria del 2022 en las empresas de transporte y almacenamiento de la ciudad de Villavicencio, un sector esencial para la logística y el desarrollo económico de la región, siendo esta pues la capital del Meta. En esta perspectiva nos permite entender cómo los cambios tributarios afectan la competitividad y la sostenibilidad de estas empresas, que son empresas medianas. ¿Sí? Regálame la otra diapositiva, compañera. Acá vamos a utilizar un enfoque mixto que combina métodos cuantitativos y cualitativos, lo que nos permitió analizar el impacto de la reforma tributaria desde diferentes perspectivas. La primera de ellas es el análisis cuantitativo. Acá nosotros lo que hacemos es revisar datos que hay de datos financieros, operativos de empresas del sector para evaluar un impacto en los costos y en la rentabilidad de estas empresas, ¿sí? Y también el análisis cualitativo, que es donde estudiamos documentos oficiales, informes económicos y estudios previos, permitiéndonos entender cómo esas empresas han sido afectadas desde una visión estructural. Para esto también lo hicimos teniendo en cuenta pues estudios de otras ciudades. Regáleme no, la siguiente, compañera. La siguiente. El tipo de investigación que nosotros realizamos fue ¿qué? Un descriptivo explicativo, perdón. ¿Y esto por qué descriptivo y explicativo? ¿Por qué no descriptivo? Nosotros podemos analizar cómo la reforma tributaria ha modificado los costos y la competitividad de las empresas de transporte y almacenamiento en Villavicencio. Y el explicativo es porque no solo identificamos los efectos, sino que también explicamos por qué y cómo estos cambios han afectado la operatividad del sector. Digamos que en este tipo de estudio nosotros permitimos establecer relaciones entre las medidas fiscales implementadas y su impacto en la sostenibilidad financiera de las empresas. ¿Sí? Regáleme la siguiente, compañera, por favor. En nuestra investigación formulamos dos hipótesis, ¿sí? La primera es la hipótesis alternativa, y esta hipótesis alternativa nos habla de la reforma tributaria del 2022, cómo ha generado un aumento significativo en los costos operativos de las empresas de transporte y almacenamiento. Y esto lleva a que esté afectando la competitividad y la sostenibilidad financiera de estas empresas. Y la hipótesis nula hace también referencia a la reforma tributaria del 2022. No ha tenido un impacto significativo en los costos operativos ni en la sostenibilidad financiera de estas empresas. Y todo este análisis nos da unos datos que permitió contrastar estas hipótesis, evaluando en qué medida los cambios fiscales han afectado realmente la operación del sector. La siguiente, compañera, por favor. Y para estructurar todos estos estudios, identificamos las siguientes variables. Las variables
independientes, que son los cambios fiscales introducidos por la ley 2, perdón, por la ley 2277 del 2022, que impuso nuevas cargas tributarias a las empresas, y la variable dependiente, que es la competitividad y sostenibilidad financiera de las empresas del sector de transporte y almacenamiento. Todo este análisis eh, va con la intención de que estas variables nos permitan entender cómo las nuevas disposiciones tributarias han influido en el desempeño financiero de todas estas empresas. La siguiente, compañera. Y dentro de las fuentes y técnicas de recolección de la información, tenemos que analizar este impacto de la reforma tributaria utilizando fuentes secundarias, ya que pues en este caso nosotros no realizamos encuestas ni entrevistas. Entonces, en las fuentes secundarias utilizadas, utilizamos informes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, estudios académicos previos sobre la reforma tributaria del 2022, análisis sectoriales y documentos públicos por entidades económicas, y datos financieros y operativos de las empresas del sector. En la población y muestra nos enfocamos en empresas del sector de transporte y almacenamientos en Villavicencio, con un análisis basados en información oficial y estudios previos, y todo esto nos permitió llegar a un enfoque de obtener una visión clara del impacto fiscal sin la necesidad de aplicar encuestas o entrevistas. La siguiente, por favor. No, la siguiente. Y ya dentro de las conclusiones, la siguiente, compañera. Pues dentro de estas conclusiones llegamos que a partir del análisis realizado llegamos a varias conclusiones claves. La primera de ellas es un aumento en la carga impositiva. ¿Sí? La reforma tributaria del 2022 ha elevado los costos operativos de las empresas de transporte y almacenamientos en la ciudad de Villavicencio. La segunda es el impacto en las pymes, que son las empresas pequeñas y medianas, que son las que han sido más afectadas por esta reforma, ya que tienen menos capacidad para absorber los costos adicionales impuestos por la reforma. La tercera es la reducción de la competitividad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el incremento en la carga fiscal ha limitado la capacidad de estas empresas para invertir en modernización y expansión, afectando su crecimiento en el mercado logístico. Y no solamente esta competitividad afecta dentro de la ciudad de Villavicencio, sino el poder competir con ciudades pues, eh, que están industrialmente mucho más grandes que la ciudad de Villavicencio. Y por último, la necesidad de ajustes en en la política fiscal. Sí, si bien la reforma busca fortalecer la recaudación estatal, es necesario un enfoque más equilibrado que incentive la inversión sin comprometer la estabilidad financiera del sector. Y todo esto nos lleva a que, digamos que los hallazgos que tenemos indican que los cambios tributarios han generado desafíos significativos para estas empresas, poniendo en riesgo su sostenibilidad a mediano y largo plazo. Siguiente, compañerita. Y ya por último, en los agradecimientos, pues para finalizar, agradecemos por la atención, por la dedicación del tiempo prestado a esta presentación, y esperamos que con los hallazgos que hemos tenido en esta investigación contribuyan a una mejor comprensión del impacto de la reforma tributaria en Villavicencio para el sector de transporte y almacenamiento. Pues quedamos atentos a cualquier comentario, a cualquier pregunta. No siento más. Eso sería todo. Muchísimas gracias, compañera Muchas Daniela. Muchas gracias. gracias. Gracias, compañero. Ahí toca acordar ya lo último. Ok. Ya, yo Ya ya no.